Muy buenas tardes, mi querida gente y comunidad de YouTube. En esta clase vamos a empezar con función lineal y función afín, ¿ya? Pero antes de ver qué es una función lineal y una función afín, primero entendamos qué es una función. Concepto de función. ¿Qué es una función? A ver, como dice aquí el significado, una función es una relación entre dos variables x e y. De manera que cada valor de x, llamado preimagen, le corresponde a un único valor de y llamado imagen. También nos dice que el valor de y depende del valor de x. ¿Por qué? A ver, mis queridos estudiantes, primero, ¿cómo reconozco una función? Cuando tengo una letra, la gran mayoría de las funciones son una f, entre paréntesis, una letra, que la gran mayoría es la x, es igual a, por ejemplo, 3x más 1. Eso que acaba de ver ahí es una función. Otro ejemplo de función puede ser otra letra, h, y adentro x, es igual a 2x más 4. Y otro ejemplo de función, por ejemplo, otra letra, g, y también puede ser otra letra en el paréntesis, por ejemplo, una a. Entonces puede ser 4a más 5. ¿Me entiende? Así es como uno puede reconocer las funciones. ¿Y qué tiene de especial las funciones? Que por ejemplo, si yo digo, solo haremos la primera. Por ejemplo, si la función f de x es igual a 3x más 1, entonces yo digo, ¿cuánto vale f de 3? ¿Cuánto vale f de 3? Entonces, donde iba el x, va a ir el 3. Entonces, f de, como podemos ver acá, le vamos a dar color para que lo pueda ver, de 3, va a ser igual a 3 del 3x por, pero x vale 3. Entonces, va a ser 3 por 3 más 1. Y ahora, 3 por 3 me da 9, más 1 me dio 10, terminé. ¿Qué significa? Que en esta función, cuando x vale 3, la letra y va a valer 10. El resultado de la función cuando tú reemplazas en x es el valor de y. Y eso es todo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, f de x, 4x más 9, ¿ya? Entonces me dicen, ¿cuánto vale f de 0, por ejemplo? Entonces, la función era 4x más 9, pero en vez de x anoto un 0. 4 por 0, porque aquí está el 0, más 9. Vamos a ver, 4 por 0 me da 0, más 9. Y eso es igual 9. Entonces, cuando x vale 0, y vale 9. Terminé. Veamos la g. G de x. G de x es menos x más 2. Y me dicen, ¿cuánto vale g de 6? Entonces, en vez de x, escribes el 6. Menos 6 más 2. Y lo aprendimos en número entero. Menos 6 más 2 me da 4 negativo. Entonces, cuando x vale 6, y vale menos 4. Y eso es todo. Y así es como usted encuentra los valores de la preimagen y de la imagen, ¿ya? O los valores de x y el valor de y. El valor de x puede ser cualquiera. Puede ser cualquier valor. Por eso es independiente. Puede ser cualquiera. Pero dependiendo del valor de x tendré el valor de y. Por eso que la y es dependiente. Dependiendo del valor de x tendremos el valor de y. Un ejemplo. Por ejemplo, entrada. Estos son los valores de x. Entonces, en 10, vamos a hacerlo con colores. Cuando x vale 10, entra a la máquina. Entonces me dice f de x es 7x. Entonces va a ser 7 por 10. Y eso es igual 70. Entonces la salida es 70. Vamos con 15. Eso va a ser 7 por 15. Quiero que se agarre la idea que cuando te dicen el valor de x, tú solamente lo tienes que reemplazar en la función y eso es todo.
Entonces 7 por 15 me da 112. Entonces la salida va a ser 112. Y por último, el 20 entra a la máquina. Entonces va a ser 7 por, y en vez de x, 20. Es igual 7 por 20, 140. Y eso es todo. De eso sirve las funciones. Tú entras un valor de x y terminas teniendo un valor de y. Y eso es todo. Ese es el concepto de funciones. Y para terminar, tenemos en las funciones, se llama dominio de una función el conjunto de valores de la variable x. Y el recorrido, el conjunto de las imágenes de y. O sea, dominio, los valores de x. Recorrido, los valores de y. Entonces, si me dan el dominio, que es 0, 1, 2 y 3, ¿cuál va a ser el recorrido entonces? En ambos. Entonces, simplemente yo hago lo siguiente. El recorrido aquí, cuando x vale 0, empiezo. 20 por 0 me da 0. Coma. Cuando x vale 1, 20 por 1 me da 20. Coma. Cuando x vale 2, 20 por 2 me da 40. Y cuando x vale 3, 20 por 3 me da 60. Y ahí está mi recorrido. Dominio, los valores de x. Recorrido, los valores de y. Y eso es todo. El segundo, ¿cómo lo hago? Me dice que es menos 5x, dominio 0, 3, 6, 9. Ya sabemos que el dominio son los valores de x. Entonces, recorrido, que sí, veamos cuáles son. Si x vale 0, menos 5 por 0, 0. Menos 5 por 3, menos 15. Menos 5 por 6, menos 30. Y menos 5 por 9, menos 45. Y ahí está mi recorrido. Y eso es todo. Dominio, los valores que puede tener x. Recorrido, los valores que puede tener y. Y los valores de y dependen de los valores de x. Y con eso, mis queridos y queridas estudiantes, terminamos con el concepto de funciones. Todas las funciones que usted conozca o conocerá funcionan de la misma manera. Función, función lineal, función cuadrática, función logarítmica, función raíz, función inversa, sección coseno, seno, tangente, etcétera. Racional, exponencial, polinomial, etcétera. Todas las funciones funcionan de la misma manera. Que tienen un valor de x, un valor de y y que tú lo reemplazas. Y eso es todo. Ojalá te haya servido el video y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.